tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿cuál es la diferencia de conquistar, de estar, de ligarte o de casarte con una mujer de la capital, de Moscú, en comparación a una mujer de una ciudad pequeña? No pongo nombre, simplemente una ciudad pequeña, todas afuera de Moscú. Y antes de continuar con el video, te quiero pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto con la finalidad de saber si los temas que se están manejando en este canal son de tu interés. La diferencia entre una mujer de Moscú en comparación a una mujer que no es de Moscú o de la capital es algo muy similar a lo que tú vives en tu país. En tu país, el país que sea, la capital es donde se concentran la mayor parte de servicios, la mayor parte de, vamos a ponerle, riqueza de este. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentran como los poderes, como todas las cosas que hacen que tengas una vida un poco más confortable, por así llamarle. No necesariamente es así en todos los casos y en todos los países. Sin embargo, en la mayoría sí es así. La capital es donde se concentra todo en general. Vamos a suponer que tú te quieres relacionar con una mujer rusa y esta mujer rusa es de Moscú. Y vamos a suponer que por el otro lado te quieres relacionar con una persona, no voy a poner nombres, no voy a etiquetar, simple y sencillamente de otra ciudad. Una ciudad pequeña que no sea Moscú. Digo pequeña entre comillas porque es muy grande Rusia, todos lo sabemos en cuanto a terreno se refiere, pero cualquier otra ciudad pequeña que no sea Moscú, es decir, que no sea la capital. La chica de Moscú tiene un comportamiento diferente. La chica de Moscú en su mayoría de ocasiones, no en todas, pero en su mayoría de ocasiones, va a tener estudios universitarios, va a tener una forma de pensar diferente, va a tener o querer conquistar metas más altas que una provinciana, vamos a ponerle así. ¿Por qué? Porque por lo mismo que les hablaba hace un momento, cuando vives en la capital, pues tienes como mayor alcance, tienes como, se supone que todos van a las capitales de todos los países, porque ahí es donde se concentra todo. Entonces, estas chicas que radican en Moscú, las moscovitas, ya sea que nacieron ahí o que llegan a radicar ahí, tienen una forma, o se les crea una forma de pensar muy diferente, porque quieren un poco más allá de las cosas que pues los provincianos o las provincianas no pueden tener. Vamos a suponer, una provinciana de una ciudad pequeña de Rusia tiene un nivel de escolaridad de preparatoria en comparación de una moscovita que tiene un nivel universitario. La forma de pensar y la forma en cómo te van a ver a ti como hombre es muy diferente, ya que la que tiene universidad o la que está radicando en Moscú ya pasó por un estudio más alto, ya pasó por un ingreso más alto, ya pasó por muchas cosas o está pasando por muchas cosas en comparación de la de una ciudad pequeña que no sea Moscú. La moscovita simplemente va a tener o va a querer algo más allá de lo que ella puede conseguir por sí mismo en comparación de la que vive en la ciudad pequeña. La moscovita tiene un estudio universitario. La moscovita empleó tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar. Por ende, tiene un trabajo mejor remunerado que la que no tiene universidad. Esto es muy similar en todos los países. Esto te está pasando a ti como le está pasando a la otra persona que vive al lado tuyo. No necesariamente es aplicado a Rusia, porque muchas personas me han dicho, eso pasa en cualquier lugar. Sí, esto es un canal que habla acerca de las personas, de las mujeres rusas y del país Rusia en general. Pero esto, si quieres aplicarlo a otra nacionalidad, a otra chica de otro país, aplícalo a la chica de otro país, aplícalo a quien tú quieras. ¿Cuál va a ser la diferencia tan grande que vas a ver tú aquí? Simple, una persona que tiene estudios universitarios tiene un empleo mejor, o tiene un negocio, o tiene una visión más amplia en comparación de aquella que no tiene un estudio universitario. Desde ahí, la que tiene una universidad, a ti como caballero te va a exigir más. ¿Por qué? Porque va a querer a una persona que tenga los mismos estudios que tiene ella, tal vez el mismo ingreso o más del que tiene ella, que generalmente buscan a alguien que tenga más. Van a buscar a alguien que tenga un ingreso más alto, van a buscar a alguien que tenga metas más altas, van a buscar a alguien que en general esté por encima de ellas, en comparación de la que no tiene
tantos estudios. La de la ciudad pequeña tiene preparatoria, por ende, pues su campo de visión no es tan amplio como el de la chica que radica en Moscú. Entonces, por ahí es donde se ven como las diferencias principales y por ahí es donde una te va a pedir más en comparación de la otra. Simple y sencillamente, la que vive en una ciudad grande te va a exigir a ti más como hombre y generalmente ese tipo de mujeres son las que no quieren salir de su país. ¿Por qué? Porque tienen un buen ingreso, porque tienen un buen trabajo, porque tienen un buen negocio, porque ya conocieron, porque han salido inclusive del país, porque ya conocen cosas que para que tú llegues a querer tener una relación con ellas, tienes que ofrecer más de lo que ellas por sí solas pueden obtener. Caso contrario a la que no tiene estudios universitarios, caso contrario a la que vive en una ciudad pequeña, pues finalmente como provincianos, que les llamamos aquí, no es peyorativo el punto, simple y sencillamente aquí en México les llamamos provincianos, porque son de una provincia diferente a la ciudad. Las provincianas pues sencillamente no tienen como ese campo de visión tan amplio que tiene la de mayor ingresos. Entonces, lo que tú llegues y le ofrezcas a esta chica que no es de una ciudad grande, que es de una ciudad pequeña, va a ser más de lo que ellas pueden obtener, de lo que ellas pueden tener, de lo que ellas han en su vida visualizado, tal vez. Y estos puntos que te estoy diciendo son muy fáciles de identificar. Vamos a suponer que tú radicas en los Estados Unidos. Es muy diferente, analiza y ve si has tenido la oportunidad de ver y de checar esto. ¿Cómo se comporta una chica que vive en Los Ángeles o cómo se comporta una chica que vive en Nueva York en comparación de una que vive en Arkansas o de una que vive, no sé, en Minnesota, en una ciudad pequeña? Es muy diferente la forma en cómo se comporta una en comparación de la otra. Una ciudad más grande ya está como un poco más vivida, sabe que tiene que andar corriendo en la ciudad, sabe que tiene que andar moviéndose, sabe que las cosas son de alguna manera más como más rápidas. La vida es más rápida en una ciudad grande en comparación de una ciudad pequeña, donde un pie le pide permiso al otro para dar un paso, donde tienen un horario más pequeño. Por ejemplo, aquí en México, en la capital, todo el tiempo estamos corriendo y me ha tocado ir a ciudades pequeñas como Puebla, como, no sé, Tlaxcala, como lugares chicos, Aguascalientes, donde a las 5 de la tarde el día ya se acabó, ya todos están en su casa, donde están ya con la familia, donde tal vez van a comprar algo para cenar. Es más, a mí me desespera mucho ir a los pueblitos y a eso de que anden con las bicicletas, que caminen más despacio, que su vida sea más lenta. Acabo de dar estos dos ejemplos en países como Estados Unidos y como en México. Aplícalo a tu país para que tú te des cuenta cómo es la diferencia. Ahora, la parte de la pareja es lo que te acabo de mencionar. Es lo mismo. Una ciudad grande tiene aspiraciones, tiene cosas diferentes, tiene movimientos diferentes, tiene forma de pensar diferente, tiene incluso, como lo mencioné, suponiendo que la mujer tenga estudios universitarios en comparación de una ciudad pequeña donde no los tiene o donde tal vez los tenga, pero por el hecho de ser una ciudad pequeña, como acabo de mencionar, como Puebla, Tlaxcala o como Minnesota o Arkansas, que son completamente diferente a ciudades grandes, pues el pensamiento también es diferente, la forma de pensar en cuanto al dinero es diferente, la forma de pensar en cuanto al trabajo es diferente y de ahí parten muchas cosas. Mucha gente me ha preguntado, Christopher, ¿qué me recomiendas más? ¿Una ciudad grande, Moscú, San Petersburgo o una ciudad pequeña? Y yo aquí te diría, si tú lo que buscas es una mujer que no esté tan maleada, que en términos generales sea una mujer que tú sepas que sí te va a pedir más que la otra, pero que también va a ser un poco más reservada en cuanto a las situaciones en general se refiere, pues vete por ese lado, vete por una ciudad pequeña. Ahora bien, si tú por el otro lado no tienes ningún inconveniente con el dinero, no tienes ningún inconveniente con una vida más abierta, no tienes ningún inconveniente con muchas cosas o muchos temas que no voy a tocar aquí, pero que son evidentes, son obvios en cuanto a la forma de pensar de la rusa, porque la rusa que vive en Moscú y la rusa que vive en San Petersburgo piensan diferente que las rusas que viven en ciudades pequeñas, y esto aplícalo a todo sentido.
Si tú no tienes ningún inconveniente porque tu rusa sea una mujer que tiene estudios universitarios, que te va a pedir cosas más elevadas, pero que también va a luchar contigo en las buenas y en las malas, pero que también va a ser más abierta en cuanto a muchos temas se refiere, pero que también va a ser más de vamos a compartir las cosas y vamos a hacer los dos. Si tú buscas eso, si es la parte que tú quieres, yo te recomiendo más que optes por una de una ciudad grande o de la misma capital. ¿Van a ser más exigentes? Sí. ¿Van a pedirte más? Sí. Incluso van a llegar a algo más allá que tal vez ni siquiera tú habías dimensionado en tu mente, probablemente, pero te pueden otorgar un mayor beneficio o una mayor satisfacción en ese campo. Las dos son buenas, las dos opciones son buenas. Una está más maleada que la otra y es evidentemente la de una ciudad grande. Y entiéndase por maleado todo. Por ende, puede ser que no sea tan fácil de conquistar, por ende, puede ser que no sea tan fácil de llenar esos huecos que ellas tienen en comparación de la de una ciudad pequeña. Las dos son buenas opciones, pero habrá que ver qué se encaja más a tus necesidades. Muchas gracias por seguir en sintonía, muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado, espero haya sido de su agrado, pues estos videos finalmente son para ustedes, para que los chequen, para que los analicen y para que se sirvan de esta información. Gracias a todos, nos vemos hasta la siguiente. Pa' acá, pa' acá.